amándote está, Él nos sanará y nos limpiará nuestro corazón y a nuestra nación. Cantad con gozo a nuestro Dios. Cantad con gozo a nuestro Dios. Si lo amas hoy, Él contestará. Si lo buscas hoy, lo encontrarás. Si lo alabas hoy, fuerzas te dará. Alabemos hoy, santos del Señor. Si lo sientes hoy, es porque aquí está. Dale a tu amor, amándote está. Él nos sanará y nos limpiará nuestro corazón y a nuestra nación. Canta con gozo a nuestro Dios. Canta con gozo a nuestro Dios. Cantar, cantar con gozo a nuestro Dios. Cantar con gozo a nuestro Dios. Cantar. Poderoso, nunca fallará. Omnipotente Dios, más de lo que busqué, más de lo que esperé. Grande es nuestro Dios. Él triunfó, a la muerte venció. Vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Dios me guía, Él conmigo está, un camino hará, más de lo que soñé, más de lo que esperé. Grande es nuestro Dios. Él triunfó, a la muerte venció. Vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Dios me cuida, Él conmigo está. Él nunca me deja, Él nunca me deja. Dios me ama con eterno amor. Él nunca me falla, Él nunca me falla. Él triunfó, a la muerte venció. Vivo está,
es poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Él triunfó, a la muerte venció. Vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es poderoso. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, y Dios puede salvar, autor de salvación por siempre. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aún con mis temores, sé que me aceptan. Lléname otra vez, mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo, a ti me rindo. Puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, autor de salvación por siempre. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, autor de la salvación por siempre. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, autor de salvación por siempre. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Jesús la muerte
nombre alabaré. Mi amor cantará, tu nombre es grande y noble el corazón, por tu bondad seguir cantando. Y es mi razón, es mi alma encontrará. Mi alma te alabará, oh mi ser, su nombre adoraré. Como nunca cantar, oh mi ser, tu nombre alabaré. Se acaban mis fuerzas suyas, fin se acerca y hora llegará. Aún sin fin yo seguiré cantando. Por 10,000 años en la eternidad, mi alma te alabará, oh mi ser, su nombre adoraré. Como nunca cantar, oh mi ser, tu nombre alabaré. Mi alma te alabará, oh mi ser, su nombre adoraré. Como nunca cantar, oh mi ser, tu nombre alabaré. Tu nombre alabaré. Oh, tu nombre alabaré. Vamos a orar, hermanos. Señor, damos gracias por esta mañana que tenemos aquí, donde nos reunimos, Señor, para poder alabarte. Damos gracias, Padre, que estamos aquí juntos por medio de los sitios web que tenemos y que aún en medio de este tiempo tan difícil nos podemos reunir, aunque sea de esta manera. Damos gracias, Señor, que seguimos proclamando tu palabra. Damos gracias que tenemos individuos que son tan fieles para poder preparar todo para que este mensaje pueda salir. Damos gracias por el grupo de alabanza y la manera de que ellos todavía fielmente sirven en esa manera. Y damos gracias, Señor, que tenemos tu palabra perfecta, de la que nosotros podemos aprender, de la que nosotros podemos recibir enseñanza, Señor. Y, Señor, que tiene poder para ayudarnos a crecer y poder para dar vida a los perdidos, Señor. No porque sea un libro mágico, sino porque es tu palabra, Padre. Así es que damos gracias por ella y pedimos que esta mañana podamos seguir alabándote por medio de obediencia, de estudiar tu palabra, de recibir tu mensaje, Señor. Y pedimos que tu Espíritu Santo esté trabajando en todo lugar, Señor, esta mañana, mientras iglesias se reúnen para alabarte y aprender más de ti. Así es que, Señor, nos dejamos en tus manos esta mañana y lo pedimos todo en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.
Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Damos gracias de que pueden estar aquí acompañándonos por medio de los sitios web, del internet, de el sitio web de nuestra iglesia y también en YouTube. Así es que damos gracias que tenemos, aunque sea un poquito diferente, tenemos un camino de cómo llegar a ustedes esta mañana. Así es que damos gracias de que nos están acompañando, hermanos, y sabemos que todavía estamos en medio de todo esto con el coronavirus y el COVID-19, y aunque todavía estamos aparte, podemos estar juntos por medio de la manera de que nos estamos reuniendo. Y antes de que todo esto pasara, hermanos, con todo esto del coronavirus, nosotros estábamos en medio de una serie de sermones. Antes del distanciamiento de sociales, ¿verdad?, de la que no nos podemos estar reuniendo como antes, estábamos estudiando el libro de Gálatas. Y me gustaría que volvamos a ese estudio, porque nos detuvimos en realidad en un punto de la carta donde nos estábamos preparando para comenzar la segunda sección en nuestro viaje a través de este libro de Gálatas. Si recuerdan, hermanos, mencioné cuando estábamos empezando esta serie que este breve libro, esta carta, se divide o se puede dividir en tres partes. La sección personal, que es la que habíamos terminado la última vez que estábamos aquí juntos, pero eso se encuentra en el capítulo 1 y 2. Luego, la segunda parte es la sección doctrinal, que se encuentran en los capítulos 3 y 4. Y luego hay una tercera parte, la sección práctica, y eso se puede encontrar en los capítulos 5 al 6. Así que hoy vamos a comenzar esta segunda sección que tiene que ver con la doctrina. Así es que si ustedes están en sus hogares, pueden sacar sus Biblias y abrirlas al libro de Gálatas capítulo 3, y vamos a estar leyendo los capítulos 1 al 14 esta mañana. Gálatas 3, 1 al 14. Vamos a leer estos versos, hermanos. Voy a estar leyendo yo esta mañana de la Reina Valera, la Biblia Reina Valera edición. Dice lo siguiente: Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el escuchar con fe? Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os da el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva de Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que tienen fe son bendecidos con el creyente Abraham. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Y que por la ley nadie se justifica ante Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Pero la ley no procede de la fe,
sino que dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzará a los gentiles, a fin de que por la fe recibiremos la promesa del Espíritu. Vamos a orar una vez más. Señor, damos gracias por la hermosura de tu palabra. Damos gracias que nos las has dado, Señor. Gracias que las tenemos en nuestras manos y que, Señor, nosotros tenemos la libertad para estudiarla, para meditar sobre ella, para proclamarla, Señor. Ayúdanos esta mañana a recibir la enseñanza que tú quieres que nosotros tomemos de ella. Así es que, Señor, nos dejamos en tus manos. Ayúdame a mí a poder hablar claramente, Señor, para poder dar este mensaje. Y, Señor, lo dejamos todo en tus manos en el nombre de Cristo. Amén. Perdón. Muy bien, hermanos. Al comenzar la sección segunda, que es la sección doctrinal del libro, necesito decirles que hay algunos versos que son complicados en este libro y algunos argumentos que pueden ser difíciles de entender. Pero el punto principal de esta carta está muy claramente escrita. Pablo vuelve una y otra vez a una pregunta central, hermanos. ¿Somos salvos por lo que hacemos o por lo que Cristo ha hecho por nosotros? Esa es la pregunta central que nosotros tenemos que contestar para nosotros mismos en realidad. ¿Somos salvos por lo que hacemos nosotros mismos o por lo que Cristo ha hecho por nosotros? Y quiero que tengan esto en mente, hermanos. Quiero que piensen sobre esa pregunta mientras estudiamos esta sección central de este libro. Cada verso y cada argumento a la larga regresan a esta pregunta fundamental. ¿Es fe contra las obras? La gracia contra la ley de Moisés. Y permítame comenzar, hermanos, con una simple pregunta teológica, ¿verdad? Si todos nosotros nos podemos hacer esta pregunta y ser honestos, nos va a ayudar a poder entender un poquito más de lo que vamos a estar hablando esta mañana. Y la pregunta que quiero que nos hagamos todos a nosotros mismos es, ¿qué tan bueno tenemos que ser para ir al cielo? ¿Qué tan bueno necesitamos nosotros todos ser, verdad? ¿Qué tan bueno necesito yo ser para poder ir al cielo? Y les voy a dar 4 respuestas. Es A, simplemente un poquito bueno. B, muy bueno. C, mejor que mi vecino. Y D, perfecto. De esas 4 respuestas, ¿cuál es la que usted usaría para contestar esa pregunta para usted mismo? ¿Qué tan bueno tengo que ser para ir al cielo? ¿Simplemente bueno, muy bueno, mejor que mi vecino o perfecto? Y hermanos, la respuesta obvia es la letra D. Si deseas ir al cielo, tienes que ser perfecto. Y no me refiero un poco perfecto, casi perfecto o el 80 o 90% perfecto. ¿Eres perfecto o no lo eres? Lo triste es que el 99% del mundo cree que la respuesta a esta pregunta es A, B o C. La mayoría de la gente diría que es la A. Si soy bastante bueno, seguramente Dios me va a dejar entrar al cielo. Y la mayoría de la gente es rápida a compararse con el vecino o aquellos chicos malos por las calles. Siempre es una comparación fácil cuando solo nos comparamos con alguien que no, en nuestra opinión, son tan buenos como nosotros, ¿verdad?
lujamos muy bien, nos parecemos ser muy buenos cuando nos estamos comparando con gente que en nuestra opinión no son tan buenos, ¿verdad? Pero eso no es lo que Dios hace, hermanos. Cuando Dios hace una comparación, nos compara con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 3:23 se dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, hermanos. Y si todos pecaron, entonces ya no somos perfectos. En los primeros 14 versos de Gálatas 3 que acabamos de leer, hermanos, Pablo expone 3 argumentos que nos llevan a la pregunta, ¿cómo somos salvos? ¿Por la fe o por las obras? Y su respuesta nos enseña que la experiencia humana, el ejemplo de Abraham y la maldición de la ley nos llevan a la misma conclusión. Somos salvos solo por gracia a través de la fe. Y de esas 3 cosas vamos a estar hablando, hermanos. Vamos a estar mirando la experiencia humana, la manera de que nosotros como humanos vemos lo que está pasando a nuestro alrededor y cómo llegamos a nuestros pensamientos y cosas así. También vamos a ver un poquito más cercano el ejemplo de Abraham y vamos a recibir de él algo que nos ayudará también a entender lo que vamos a estar leyendo. Y también vamos a ver la maldición de la ley. Y al final, hermano, vamos a ver que nosotros somos salvos por gracia a través de la fe. Así es que el primer argumento que vamos a ver aquí esta mañana es el argumento de la experiencia o la experiencia humana. Y estos se encuentra en los primeros 5 versos, hermanos, de Gálatas 3. Vamos a leer una vez más Gálatas 3, 1 al 5. Dice, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el escuchar con fe? ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os da el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Hermanos, aquí se usa una palabra varias veces, les llama insensatos a la gente aquí de Galacia. Y esa palabra se puede traducir como torpes, o un escritor sugirió la palabra tontos, ¿verdad? No está tratando de insultarles necesariamente, sino les está tratando de dar a entender que la manera de que ellos están pensando no es la manera correcta de que deben estar ellos pensando sobre estas cosas. Pablo quiere saber quién les hizo brujería, porque en la mente de Pablo no podía creer que los Gálatas volverían a tratar de regresar a cumplir la ley para ser salvos después de haber venido a Cristo por la fe. ¿De qué otra manera podía explicar dejando la libertad de la gracia por la esclavitud de la ley? Y Pablo nos da 4 consecuencias, hermanos, de este grave error, de que estas gentes de Galacia, hermanos, los creyentes aquí en Gálatas, los Gálatas estaban cometiendo un grave error en la manera de que estaban pensando aquí. Se olvidaron de la experiencia que ellos vieron. Vamos a ver aquí estas 4 consecuencias de este argumento de la experiencia, ¿ok? Primeramente, por abandonar la gracia para volver a la ley,
los Gálatas ignoraban la cruz de Cristo. Y esto se puede encontrar en el versículo número 1. Dice, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente crucificado. Habían olvidado la clara predicación de Pablo. Abandonar la gracia era abandonar a Cristo que murió por ellos. Y ellos ya habían sabido de la crucifixión de Cristo. Era algo histórico, era algo que había pasado, era algo que la gente estaba hablando de estas cosas. Así que sabían eso y se habían olvidado de Jesucristo y lo que Él había hecho. Segundo, abandonando la gracia, estaban contradiciendo su propia experiencia, que podemos ver en los versos 2 y 3, que dice, esto solo quiere saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el escuchar con fe? Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Pablo les recordó, hermano, que habían sido salvos por la gracia mediante la fe. ¿Podrían ahora concluir que Dios salva por la fe, pero que de alguna manera ellos tenían que contribuir con sus buenas obras? Eso es lo que estaban llegando a este error. Tercer cosa, abandonando la gracia, sus sufrimientos serían en vano. Y podemos ver eso en el verso 4. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Y sin duda estos creyentes jóvenes habían sufrido mucho a manos de sus ex amigos en las religiones paganas. Seguramente se burlaban de ellos y quizás algunos habían sido corridos de sus hogares por creer en Cristo. ¿Contarían esto como si fuera nada, regresando a la ley para la salvación? Hermanos, no sé cuántos de ustedes quizás cuando ustedes primero llegaron a creer en Cristo y regresaron a sus hogares donde la religión quizás que estaba ahí no era cristiana, o quizás no había nada de religión en su hogar, ¿verdad? Y se burlaron de ti cuando pasó eso. O quizás hasta se enojaron porque sentían que estabas abandonando la fe de que era una tradición en tu familia. Pero ahora te crees que eres mejor que nosotros, ¿verdad? Así es que muchas veces hay cristianos que pasan por esta clase de experiencia y es dura, es difícil, nos duele. Pero lo que estaba pasando aquí, les estaba tratando de llegar a entender que después de haber pasado por todas esas cosas, ahora quieren regresar. ¿Ya se olvidaron de todo lo que pasaron? Todo el dolor que sufrieron, y ahora se van a olvidar de eso y regresar como creían antes. Otra cuarta cosa que abandonaron, abandonando la gracia, negaban la obra del Espíritu Santo entre ellos. Y podemos ver eso en el verso 5, donde dice, aquel pues que os da el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Dios había hecho milagros entre ellos y en ellos, hermanos. Habían visto el poder de Dios tanto internamente como externamente. Oraciones habían sido contestadas, habían visto vidas cambiadas, vicios y hábitos malos dejados, matrimonios salvados, familias restauradas, los perdidos salvados y pecados perdonados. Y todo esto por la gracia de Dios, obrando a través del Espíritu de Dios, que vino a ellos como resultado de su fe en Cristo. ¿Y renunciarían esto? Esto es lo que estaban haciendo. Y Pablo les está tratando de recordar.
El punto de Pablo en estos versículos era para recordarles de todas las maravillas que Dios había hecho por ellos desde su conversión. Todo esto habían llegado por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Habían olvidado todo esto ya, esta gente. Fueron salvos por la fe en Cristo y ahora vivían por el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo podrían regresar a la ley después de todo esto? Ese es el primer argumento aquí que podemos ver. El argumento de la misma experiencia que ellos habían pasado, hermanos. La experiencia humana. El segundo argumento que vamos a ver es el argumento de Abraham. Y podemos ver esto en los versos 6 al 9, que dice lo siguiente. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que tienen fe son bendecidos con el creyente Abraham. En su segundo argumento, hermanos, Pablo usa el ejemplo de Abraham, quien ellos todos conocían. Pablo explicaba en el versículo 6 que Abraham fue salvado por la fe cuando creyó en Dios y su fe fue contada como justicia. Hermanos, este evento de la que Pablo está hablando sucedió en el libro de Génesis, capítulo 15. La cronología es importante porque Abraham no fue circuncidado hasta el versículo 17 de Génesis. Y la ley, hermanos, fue dada a Moisés 430 años más tarde. ¿Entienden lo que esto significa, hermanos? Esto significa que Abraham fue salvado por la fe antes que la ley existiera y también antes de que él fuera circuncidado. Recuerden, hermanos, cuando dejamos este estudio, cuando empezamos este estudio en los primeros 2 capítulos de este libro de Gálatas, Pablo había establecido una iglesia, había entrenado a algunos y luego él se fue obrando, siguiendo sus viajes misioneros, ¿verdad? Y después de que él se fue, estaban bien, pero luego llegaron unos maestros falsos de Jerusalén y ellos estaban diciendo que venían desde los apóstoles en Jerusalén. Y cuando ellos vinieron y vieron a lo que estas gentes estaban haciendo, empezaron a criticarles y empezaron a decirles que Pablo en realidad no era un apóstol verdadero y que las cosas que él estaba enseñando sí son correctas, pero está dejando otras cosas fuera. Y les estaban diciendo a estos creyentes jóvenes, nuevos creyentes en Cristo, y llegaron estos falsos maestros y les dijeron a ellos que sí, la salvación es por fe, pero tienen que ser circuncidados también. Esa era lo que ellos estaban tratando de entremeter en la enseñanza que Pablo había dado a estos Gálatas. Y hermanos, lo que ellos estaban proclamando va en contra de la salvación por gracia, por fe. Porque ahora estaban diciendo, sí tienen que tener fe y sí es por la gracia, pero tienen que también hacer esto.
Y puede ser cualquier cosa. En estos tiempos específicamente estaban hablando de ser circuncidados. Pero ¿qué tal hoy, hermanos? Hoy en día hay gente que dice que no pueden ser salvos, que sí es Jesús y que sí lo tienen que recibir, pero tienen que bautizarse en agua. O no es salvo. Hay otros que dicen, sí, proclamamos Jesucristo, pero tienen que hablar en lenguas. Están agregando al mensaje de la salvación por gracia, por fe. Porque ahora es por hechos también. Y esa no era la enseñanza que Pablo les había dado. Pablo había proclamado salvación por la gracia, por la fe. Y así es que les dio... Perdón. Así es que Pablo les da el ejemplo de Abraham mismo. Abraham mismo se le fue considerado su fe, fue salvo por su fe y todavía no había sido circuncidado. Y la ley todavía no existía y aún estos maestros falsos estaban llegando y tratando de ahora enseñar eso. Él les dio este ejemplo que deberían de haber entendido. Y después Pablo nos dice en el versículo 7 que quien crea en el Evangelio es un verdadero hijo de Abraham. Por lo tanto, hay descendientes físicos de Abraham, hermanos. Hay judíos físicos que tienen quizás un linaje que regresa hasta Abraham, que no son descendientes espirituales porque no creen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por el otro lado, hermanos, hay gentiles, o sea, gente no judía, que son verdaderos hijos e hijas de Abraham, porque han creído en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El pensamiento se expande más en los versículos 8 y 9, donde Pablo declara que Dios siempre planeaba justificar a los gentiles por la fe. Utiliza una frase sorprendente para exponer esta verdad, hermanos. Se nos dice en los versos 8 o en el verso 8, dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, Dios de antemano dio la buena nueva a Abraham. La frase que serían benditas todas las naciones que viene después ahí en esos versos proviene de la llamada de Abraham en Génesis 12:3. ¿Entienden, hermanos, lo que estamos leyendo aquí? Se le había dado un mensaje a Abraham. Se le había dado una promesa a Abraham. Y lo que nos está diciendo aquí es que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, aunque todavía no había nacido, aunque todavía estaba todo por venir, el Evangelio se le había previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, o sea, sabiendo desde antemano que Dios ya tenía un plan para salvar a los gentiles por la fe. Sabiendo de todo esto de antemano, ¿verdad? Dio él de antemano la buena nueva a Abraham. Esta fue la doctrina de fe, de gracia por fe. Y por medio de esa gracia y fe serían benditas todas las naciones, hermanos. Todos los que no son judíos también. Hay una canción en inglés, hermanos, que los niños cantan y dicen las palabras que nuestro padre Abraham tenía muchos hijos y muchos hijos tenía nuestro padre Abraham. Yo soy uno de ellos y tú también. Todos a alabar a Dios, ¿verdad?
Es un canto lindo que los niños cantan, pero tiene una verdad tan poderosa cuando nos ponemos a pensar, ¿verdad? Porque está hablando de esto, ese cántico de niños. ¿Entienden, hermanos? Que nosotros ahorita, si tú y yo creemos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y creemos en la salvación por medio de la gracia por fe, nosotros ahora somos considerados hijos, descendencia de Abraham también. Y hay judíos hoy en día que aunque son físicamente por la sangre, quizás son descendientes físicos de Abraham, pero que no son declarados hijos de él porque no han recibido el evangelio de la gracia por fe de nuestro Señor Jesucristo. Es muy poderosa ese entendimiento, hermanos, cuando nos ponemos a pensar de qué están hablando. Y hermanos, podemos ver varias verdades importantes de esto. Primero, el plan de la salvación es siempre por gracia mediante la fe, aparte de los hechos. Dios tiene un plan de salvación, no 2 o 3 o 4. Es un plan para la salvación. Y no dejes que nadie te diga que en el Antiguo Testamento las personas se salvaban diferente que en el Nuevo Testamento, porque no es así, hermanos. Siempre es por la gracia, siempre a través de la fe y siempre aparte de los hechos para alcanzar la justicia. Siempre es por fe la salvación. Otro segundo punto que podemos entender aquí de esto es que el plan de Dios de incluir a las naciones significa que no hay lugar para el racismo o los prejuicios en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Nunca debemos excluir a personas por su raza, su origen étnico, color de la piel o cualquier otra razón. Dios siempre ha planeado salvar a personas de cada tribu, lengua y nación. Él quiere que su esposa sea multicultural. La iglesia, ¿verdad? La esposa de Jesucristo. Tercero, esta es la base para las misiones, hermanos. Dios siempre planeaba traer a personas de todas las naciones y por eso se envían misioneros alrededor del mundo. Hay misioneros en Japón porque Dios quiere que los japoneses lleguen al cielo. Hay misioneros en México porque Dios quiere que los mexicanos estén en el cielo también. Y así se va por toda la tierra, hermanos. Dios tiene un corazón para las naciones del mundo. Así es que ya hemos visto 2 puntos, ¿verdad? Y el tercero es el argumento de la maldición. Vimos el argumento de la experiencia, el argumento de Abraham y el argumento de la maldición ahora en los versos 10 al 14. Y dice lo siguiente: todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Y que por la ley nadie se justifica ante Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Pero la ley no procede de la fe, sino que dice: el que haga estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Dice: maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en este libro de la ley para cumplirlas. El versículo 10, hermanos, explica por qué tratando de cumplir la ley nunca puede salvarnos. Primero, la ley exige acción. Usted tiene que cumplir los mandatos de la ley.
Segundo, la ley exige acción completa o perfecta. Usted debe cumplir todos los mandatos de la ley. Si quiebra uno, ya no es perfecto, ¿verdad? Ya no es completa. Y tercero, la ley exige acción continua. O sea, usted debe cumplir todos los mandatos de la ley todo el tiempo, continuamente. No puede elegir las leyes que desea obedecer. Cumpla toda la ley todo el tiempo o nunca llegará al cielo cumpliendo la ley. Es muy simple, paso o reprobo, ¿verdad? Cumpla la ley perfectamente, hermanos, 100% del tiempo y usted llegará al cielo. Pero ¿cuántos de nosotros podemos decir que hemos hecho eso? Yo no. Y yo sé que todos ustedes saben que nosotros tampoco hemos podido cumplir la ley perfectamente el 100% del tiempo. Si no la cumple una sola vez, hermanos, entonces iremos al infierno. Eso es lo que quiere decir si nosotros estamos basando nuestra fe en acción, en hechos, tratando de cumplir la ley. Por eso vino Jesucristo, hermanos, porque no podemos ser salvos por la ley. La ley solamente nos enseña que necesitamos ser salvos y que no nos podemos salvar a nosotros mismos. Por eso Dios nos dio este nuevo pacto, un pacto mejor que la ley, porque es por gracia. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es recibirla. No tratar de ganarla, solamente recibirla. Tratando de llegar al cielo por medio de cumpliendo la ley, hermanos, no deja un gran margen de error. Lo mismo sucede en el reino espiritual, hermanos. Sabemos que algunos pecadores son relativamente mejores que otros pecadores, ¿verdad? Pero eso no hace ninguna diferencia. Todos somos pecadores. Y supongamos que una persona podría ser lo suficiente bueno para llegar a 6 pulgadas de la puerta del cielo cuando muere. ¿A dónde va a ir esa persona que llega pulgadas fuera de la puerta de Dios? Él también va a llegar al infierno, hermanos. Porque si estás fuera de las puertas, entonces no estás adentro. Y estando por dentro es lo que importa. Tenemos que estar al otro lado de esa puerta. Pablo usa una palabra fuerte para describir la situación de que aquellos que intentan alcanzar la salvación tratando de cumplir la ley. Dice que ellos están bajo maldición, hermanos. Quiere decir que son rechazados, juzgados y condenados a la muerte eterna. Esto se aplica a todos sin excepción, hermanos. Toda la raza humana está bajo una maldición por nuestro fracaso en cumplir la ley perfectamente. Aparte de la gracia divina, estamos espiritualmente muertos, perdidos, rechazados, condenados y separados de Dios. Y esto es el resultado de tratar de llegar al cielo por nuestros propios méritos. En el versículo 11 vemos que Dios es el camino de la fe. Dice, el justo vivirá por la fe. Y por la fe recibimos las promesas del Espíritu Santo. ¿Cómo es, hermanos, que Dios nos puede dar la salvación basada por la fe en Cristo Jesús? Y la respuesta está en el versículo 13. Haciéndose maldición por nosotros. Cuando Cristo murió, Él tomó sobre sí mismo la maldición destinada para nosotros. O sea, Cristo tomó el dolor que nosotros deberíamos de haber recibido. Cristo tomó la vergüenza, bebió
la copa de ira de Dios. Recibió el castigo que debería ser para nosotros. Tomó nuestro lugar, sufrió por nuestros pecados, pagó una deuda que Él no debía. Esa deuda era de nosotros, pero Él la pagó. Cristo tomó sobre sí los pecados del mundo y esto fue el costo de nuestra salvación. Cristo nos liberó de la maldición tomando la maldición sobre sí mismo. Y Él fue rechazado para que nosotros nunca pudiéramos ser rechazados. Fue desamparado para que nosotros nunca pudiéramos ser abandonados. Fue castigado para que nosotros nunca pudiéramos ser castigados. Él tomó la maldición para que la maldición pudiera ser quitada de nosotros, hermanos. Entiendan eso. Eso es lo que nosotros merecemos porque somos pecadores. No podemos ganar nuestra salvación cumpliendo la ley, porque si no cumplimos una ya fracasamos. Y por eso la salvación tiene que ser por fe, por la gracia de Dios. Cuando Dios miró a su Hijo, hermanos, vio los pecados del mundo sobre Él en esa cruz. Y por eso es que Dios tuvo que quitar la vista. Todos los deseos del mundo estaban allí sobre nuestro Señor Jesucristo clavado en esa cruz. Ahí estaban todas las promesas no cumplidas, todo el asesinato, todo el odio entre la gente, todo el robo estaba allí, todo el adulterio, toda la pornografía, toda la amargura, toda la codicia, todo el abuso de drogas, todo el crimen, la maldición, cada acto violento, todo pensamiento inicuo. Incluía cada pecado que yo he cometido y cada uno de sus pecados también, hermanos. Todo esto fue puesto sobre Jesús cuando fue crucificado en la cruz. Si nos preguntamos por qué era necesario un remedio tan drástico, es porque nuestro pecado enfurece a Dios, hermanos. Lo que parece algo pequeño para nosotros es enorme para un Dios justo, para un Dios santo. Esa ira debe ser derramada sobre nosotros o debe ser derramada sobre Jesús. ¿Por qué? Porque Dios es perfectamente santo y justo, y si no castiga el pecado, entonces ya no es justo y ya no es santo. Muchas veces, hermanos, yo he oído a gente que dice, ¿cómo puede Dios, que es un Dios de amor, cómo puede Dios enviar a alguien al infierno? Pero no entienden, esas gentes que hacen esa pregunta no entienden lo que en realidad está pasando. El plan de Dios no era de mandar a alguien al infierno. El plan de Dios era crear a la humanidad en un ambiente perfecto y tener convivio con ellos eternamente. Pero fue por el pecado del hombre y la mujer que tuvieron que ser separados de Dios. Ellos mismos se mandaron al infierno, hermanos. Pero desde ese punto, hermanos, Dios ya estaba iniciando el plan de la restauración de su gente, de su creación. Así que la pregunta no es ¿cómo puede Dios, siendo lo que es, enviarnos al infierno? Sino más bien, ¿cómo puede Dios, siendo lo que es, no enviarnos al infierno, hermanos?
Alguien tenía que pagar el precio y Dios decidió pagarlo por nosotros, por su gran amor. Dios está tratando de restaurarnos del infierno, rescatarnos de ese futuro, hermanos. No es del otro modo. La cruz es la línea que nos divide entre el cielo y el infierno. Todo lo que Dios ha hecho para salvarnos se encuentra en la cruz de Jesucristo. Salvación, por lo tanto, debe ser por creer y no por los hechos. No es lo que hacemos que nos salva, es lo que Jesús ha hecho. Y miramos hacia Cristo y solo a Él para nuestra salvación. Esto significa que cualquier persona puede ser salvo en cualquier lugar y en cualquier momento. El verso 13 dice que Cristo nos redimió a nosotros de la maldición de la ley por convertirse en una maldición para nosotros. ¿Quiénes son estos nosotros, hermanos? Cuando dice nosotros, ¿a quién está incluyendo en ese verso? El nosotros es todos aquellos que confían en Jesucristo para la salvación. Y esto nos deja con una pregunta importante. ¿Eres tú parte de este nosotros de la que se está hablando aquí en este verso? ¿O estás todavía afuera mirando hacia adentro? Porque no puedes ser parte del nosotros solo porque vas a la iglesia cada domingo. Y no estás en el nosotros de este verso solo porque eres una buena persona. Las únicas personas que son parte del nosotros son aquellos que han confiado en Jesucristo para la salvación. Asegúrese de que usted es parte del nosotros porque es la única forma de llegar al cielo. Hay un camino para que podamos entrar al cielo, hermanos, y es a través de nuestro Señor Jesucristo. Reconociendo que Él es el único camino y confesándole como Señor de nuestras vidas, podremos tener libre acceso al cielo que todos nosotros queremos llegar, anhelados, ¿verdad? Estamos anhelando este futuro. Así que haciendo esto podemos tener la certeza de que Dios nos sigue animando y mantenernos firmes y constantes y espera un día tenernos nuevamente en las moradas que fue a preparar para nosotros. Cuando lleguemos ahí, hermanos, ese restauramiento que Dios le prometió a Eva en el jardín, después de que habían pecado, después de haber sacados del jardín, condenados a la muerte mortal y a la muerte espiritual, separación de Dios. Inmediatamente empezó este plan de restauración de Dios y se cumple cuando nosotros recibimos a Cristo y un día en nuestro futuro nosotros vamos a estar ahí nuevamente en la perfección de Dios eternamente para poder tener una relación con Él para siempre. Amén. Ojalá que todos nosotros, hermanos, podamos llegar a ese entendimiento del Evangelio y entender que no nos podemos salvar a nosotros mismos. Necesitamos a Jesucristo que nos salve y lo recibimos, esta salvación, por la gracia de Dios y por fe. No hay nada que nosotros tenemos que hacer, no hay ningunos hechos que tenemos que cumplir, solamente tenemos que recibirlo, creer por fe. Amén. Vamos a orar. Señor, damos gracias nuevamente por este día que tenemos juntos aquí. Gracias, Señor, que nos has dado tu palabra perfecta, sin error, escrita por ti, Señor. Sabemos que tú eres el autor, aunque quizás
hombres humanos físicamente la escribieron, pero sabemos que tú eres el autor de cada palabra que está en este libro. Así es que damos gracias por ella, Señor, y pedimos que nosotros podamos seguir estudiándola, meditando sobre ella, memorizándola, Señor, y aprendiendo y creciendo más y más en nuestro entendimiento de ti y de tu voluntad por nosotros. Damos gracias, Señor, por este tiempo y pedimos todo esto en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.